Bueno, mis hermanos, para cada uno de ustedes, feliz Santo Sábado, Dios los bendiga. En este momento quiero que estudiemos la Biblia a profundidad, hermanos. Quiero que nos enfaticemos con respecto al punto de cómo Satanás en estas épocas ha utilizado un personaje muy famoso a nivel mundial que es Santa Claus, o también se le dice Papá Noel. Satanás ha utilizado a este personaje para imitar, falsificar y burlarse aún del papel que tiene Cristo en su segunda venida, hermanos. Así que póngase cómodo, tenga la Biblia en mano, que aquí yo no me vengo a inventar cosas para ganar vistas en internet, sino solamente lo hago con la intención para que la gente despierte y nosotros tengamos la propensión de inclinarnos más hacia la palabra de Dios. Así que, hermanos, pongámonos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, buenas tardes. Damos gracias una vez más por este día que nos ha regalado, por la oportunidad de predicar tu palabra, la cual quiero pedirte para que las personas que vayan a ver este video puedan recibir un gran conocimiento, Señor, para que el enemigo no nos pueda engañar, Padre. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, hermanos, yo me puse a ver un poco de historia con respecto al papel de Santa Claus o de Papá Noel. Me dio mucha curiosidad el saber, hermano, que Santa Claus fue inventado por un obispo católico. Fue inventado por San Nicolás en 1624 de nuestra era. O sea, notemos que fue inspirado a través de una persona que se decía o tenía la ideología por él mismo y no por la palabra de Dios. En ningún momento nos enfatizamos en que la Biblia habla de un personaje que se llame Santa Claus o Papá Noel. Ahora, quiero que detallemos algo interesante, hermano. Yo por qué dije que Satanás utiliza este personaje para decir que lo utiliza para falsificar aún la segunda venida de Jesús. Entonces, mi hermano, lo voy a poner el primer ejemplo. Según la tradición católica, yo personalmente yo fui católico. A nosotros siempre se nos enseñó de que Papá Noel era un personaje la cual era un ser inmortal, podemos decirlo así, ya que todos los 25 de diciembre llegaba a repartir pues regalos a los niños. Entonces, si se creó de 1624 hasta hoy en día, eso nos hace entender que es un ser que no muere. Pero según la Biblia, el único inmortal aquí es solamente Dios. Dice 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16, mi hermano. 1 de Timoteo 6:16 dice, el único, note cómo dice, que tiene inmortalidad, se repite en el versículo 13 ahí, y habita, dice, en luz inaccesible. Note, nadie puede acceder a la luz que solamente da el mismo Dios, o sea que ni siquiera Papá Noel, ni siquiera Santa Claus, dice aquí solamente Dios. Dice, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, dice, a él sea la gloria, la honra y el dominio eterno. Amén. Segundo punto, mi hermano, en la tradición católica dicen que Santa Claus viene del norte. ¿Cuántas veces se ha visto, por ejemplo, en películas, en streams con respecto a eso, donde Papá Noel viene del norte y sabe que eso es una burla también al mismo Dios? Porque según la Biblia, Dios habita a los lados del norte, note, así como Papá Noel. Dice Salmos capítulo 48, el versículo 2 de la siguiente manera. Hermosa provincia, el gozo de la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte dice la ciudad del gran rey. Note que este es un énfasis que se le está haciendo también a Dios, no solamente en el ámbito histórico y literal. Mi hermano, note cómo aquí Dios es el que ocupa el rey del norte, o sea, estamos hablando de puntos cardinales, y que Satanás utilice a este personaje para decir a través de películas a los niños que viene el rey del norte, hermanos, eso es una burla que le está haciendo al mismo Dios. Eso nos hace entender que Satanás no cambia, mi hermano. Satanás quiere seguir siendo el que es, burlón, mediocre, hipócrita, todo lo que son características malas que un ser humano también le puede pegar. Hermano, note este texto. Ezequiel 8:14 dice la siguiente manera. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Note, o sea, está hablando del santuario. Dice que está en el norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas echando a Tamuz. O sea, que eran mujeres que en vez de estarle dando la honra a Dios,
le estaban dando era atributo al dios Tamus, al dios Sol. Un tema aparte, hermanos, pero notemos que aquí el texto bíblico nos está dando a entender de que la casa de Jehová, dice, está en el norte. Mi hermano, mire, yo le quiero enfatizar algo. ¿Yo por qué hablé de este tema? Yo porque me enfaticé de que tenía que hablar con respecto a Cristo y a Santa Claus haciéndose una falsificación con respecto a él, mi hermano. Podía hablar de otro tema, pero ¿por qué se me dio por elegir este, mi hermano? Porque Pablo enseña de que usted y yo no podemos ignorar lo que Satanás hace en este mundo. Hay gente que habla de Cristo, pero no se atreve a hablar del diablo y de sus mentiras, hermano. Si usted ama a Dios, entonces, hermano, usted tiene que también hablar de lo que el enemigo hace para que no engañe a las personas, mi hermano. Le voy a mostrar el texto bíblico. Note lo que dice Pablo en 2 Corintios 2:11. Dice 2 Corintios 2:11 de la siguiente manera: para que Satanás, escuche bien, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Note cómo dice el texto bíblico: no podemos ignorar lo que él hace. O sea, que si un ser humano inventó a Santa Claus, ¿con qué propósito lo hizo? Note que solamente damos dos características. Porque lo crean como un ser inmortal y que viene a los lados del norte. Note, eso solo le corresponde al mismo Dios. A Satanás siempre le gusta crear métodos para estarse burlando del mismo Dios. Le voy a poner un ejemplo. Pongámonos en una rama diferente. Sabemos que el día de Dios es el día sábado, pero Satanás, a través de la primera bestia del Apocalipsis, que es el papado, lo impone como el domingo. Note, le gusta falsificar. Él tiene su propia adoración. Le pongo otro ejemplo. En la Biblia, cuando Dios hace un pacto en la generación de Noé, sale un arco iris. Hermanos, ese arco iris tiene un componente de 7 colores. ¿Y sabe cómo Satanás pervierte este sentido? O más bien, este pacto con Dios, ¿cómo lo pervierte? ¿Cómo hace para que se burle? Mire, hermanos, usted vea la bandera del LGTBI. Véala, hermanos. Y usted se va a dar de cuenta que tiene 6 colores. Note, eso no es casualidad. Saber que hay 6 colores, y en Apocalipsis capítulo 13, ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Qué número es? 666, según Apocalipsis 13:18. Hermano, ¿a qué podemos llegar con todo esto? Que la Navidad es una trampa más que Satanás usa para poder tentar a los hijos de Dios, a la iglesia. Y ojo que yo estoy hablando primordialmente de los cristianos y entre paréntesis adventistas. Obvio, este canal lo puede escuchar cualquier otra denominación, católico, porque todos tienen derecho a escuchar la palabra, pero los adventistas del séptimo día, desconociendo estos temas, hermano, a mí personalmente es difícil. ¿Cómo hermanos de la iglesia adventista no saben sobre estos temas, mi hermano? El número de Dios es el 7, pero según la Biblia el número del diablo, pero de marca, en sentido de que se burla, porque todos los números son de Dios en sí, es el número 6, hermanos. Lo utiliza como simbolismo para poder burlarse de Dios. Y asimismo, como Dios también otorga dones, que eso ya lo hemos hablado con la temática del Espíritu Santo, también Satanás puede hacer que un don sea falsificado. Mi hermano, mire, eso cualquiera lo sabe. Así que esto lo de la Navidad, esto de Santa Claus, Papá Noel, pues no es la excepción tampoco. Bueno, vamos dos características. Póngale cuidado que vamos a ver que hay aproximadamente de 10 a 12 características. Voy a mirar el tiempo si me alcanza para poder decir cada una de ellas. Ya vamos 2. Veamos la tercera. Según la tradición católica, la tradición de Papá Noel y Santa Claus dice que él tiene un vestido de color rojo. ¿Sí lo han visto ustedes? Note que eso también es una falsificación a Cristo, porque según la Biblia, cuando Cristo viene por segunda vez, viene de color rojo. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 13. Apocalipsis capítulo 19, 13 dice de la siguiente manera: estaba vestida de una ropa teñida en sangre. Note, aquí está hablando de Cristo en su segunda venida. Y su nombre es, dice,
el verbo de Dios. O sea, que es Cristo. Satanás intenta a través de Santa Claus falsificar al mismo Dios Hijo. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de todo esto, hermanos? Aquí en Apocalipsis 19:13, no es que esté hablando de una manera literal de que Cristo viene en sangre. Lo que pasa es que ahí está hablando cuando Jesús viene a pisar los lagares de las personas malas. O sea, va a haber tanta muerte en este mundo cuando Cristo venga, que la sangre de las personas que se perdieron, vivas que están en ese momento, van a chispotear por todo el lugar, hermanos, por todo el planeta Tierra, y por ende a Cristo esa sangre va a caer sobre él, hermanos. Esto es una referencia de don que estaban los lagares, que representa a Cristo cuando viene a pisar los lagares de los impíos o de las personas malas, hermanos. Así que note ese paralelismo entre Santa Claus y Jesús. Ahora, veamos el cuarto punto. Según la tradición católica, dicen que Santa Claus puede dar regalos. Eso es lo que nos enseña a nosotros. O sea, a todo niño le enseñan esa tradición. Santa Claus es el que te va a dar el regalo, Papá Noel, a medianoche. Pero según la Biblia, el que reparte realmente los regalos es Dios. Escuche cómo dice Efesios capítulo 4, versículo 7, hermanos. Efesios 4, 7 dice de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Note, Dios lo reparte, Cristo dice, el don de Cristo, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad, y dio dones, dice, a los hombres. Mi hermano, Dios es el que da y el que reparte dones a los hombres. Dones es sinónimo de regalo. O sea que nuevamente Satanás vuelve a falsificar este punto, mi hermano. Terrible con respecto a eso. Punto número 5. Escúcheme bien lo que le voy a decir. En la tradición de Papá Noel se dice que el regalo, volvamos al tema de los regalos. Santa Claus le da un buen regalo si usted se comportó bien. Pero si usted fue alguien más o menos, pues el regalo no va a ser como tan satisfactorio. Sabe que según la Biblia, Cristo va a hacer exactamente este papel también. Cristo va a dar recompensas en el tiempo del fin, dependiendo del carácter que usted tuvo con él. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 22, 12. Apocalipsis capítulo 22, 12. Hermano, anote la cita, escuche cómo dice. He aquí yo vengo pronto, dice Cristo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Note, lo que enseña la Iglesia Católica a través de Santa Claus. Si te comportas bien, te va a dar una buena obra, te va a dar un excelente regalo, una bicicleta, lo que sea. Y yo quiero hacer énfasis aquí, mi hermano, mire, aquí el problema no es dar regalos. Quiero enfatizarme en eso, o sea, no tiene nada de malo en que usted le pueda dar un regalo a su hijo, a su hija, a su madre, a su esposa, etcétera. El problema aquí es que notemos que la gente está siguiendo una tradición que viene del mismo Satanás. Ese es el problema. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el 24 de diciembre para repartir supuestamente regalos? ¿Por qué no lo podemos hacer otro día? ¿Por qué seguimos las tradiciones que el niño nos pide? El niño Dios, le decimos Santa Claus. Y sabe, hermanos, que ni siquiera Cristo nació en el 25 de diciembre, hermanos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no está. La gente sigue tradiciones de la Iglesia Católica y nos decimos adventistas. Nos decimos cristianos. ¿Puede haber un pentecostal también en eso? No, yo soy pentecostal cristiano, pero seguimos la misma ley de la Iglesia Católica. Y mire que aquí yo me quiero enfatizar en algo importante, hermano. Póngale cuidado. La Iglesia Católica y los evangélicos en toda la época del año están separados, están divididos. Se comienzan a atacar mutuamente con respecto a temas de doctrina, pero cuando llega Navidad, los evangélicos y aún los católicos tienen la misma idea de que no tiene nada de malo ni siquiera recibir Navidad. O sea, notemos este paralelismo que hay entre los católicos y los evangélicos con respecto a eso. Con razón en Apocalipsis 17 se le dice a la Iglesia Católica madre de las rameras. Note, madre, porque las hijas se vuelven a unir en armonía junto con la madre en doctrinas. Note ese hecho tan interesante. ¿Y qué es lo que pasa? Pongámoslo eso en el paralelismo de hoy en día, en lo literal, no profético, literal. Cuando llega la Navidad,
se ajuntan las familias. No estoy diciendo que eso sea malo, escúcheme bien, estoy haciendo un paralelismo. Se ajuntan las familias, madres, hijas, tíos, el padre, etcétera. Y note que en Apocalipsis 17 a este poder también se le dice la madre de rameras. Vamos a leer el texto bíblico. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Y el versículo 5 dice de la siguiente manera: en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, hermanos. Dice Babilonia la grande. Dice la madre de la ramera. Note que menciona mujeres, no menciona varones, no menciona hijos. Porque todos sabemos, mi hermano, que aquí las mujeres en profecía representan iglesias, representan religiones. O sea que esta madre, o sea la iglesia católica, hablando de la gran ramera Apocalipsis 17, tiene armonía en doctrinas con sus hijas, note, como en esta ocasión, la Navidad, los regalos y aún Santa Claus, hermano. Póngase a pensar en todo eso. Note, vamos 5 puntos. Voy a recalcarlos para que no se nos olvide, hermanos. Primero, en la tradición católica se nos enseña de que Santa Claus es inmortal, pero el único inmortal es Dios. Ahí va la primera forma de burlarse de él. Dicen que Santa Claus viene del norte, pero vimos en la Biblia que solamente Dios puede hacerlo. De hecho, mi hermano, hay algo que se me viene a la mente en este momento. ¿Sabe usted que la tradición del Papá Noel, que dice que viene del norte, Satanás desde un comienzo, él quería pararse a los lados del norte cuando se rebeló contra el mismo Dios? Satanás sabía perfectamente que del norte era el trono de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 14, hermanos. Note lo que dice Isaías capítulo 14 y el versículo 12, hermanos. Isaías capítulo 14, verso 12 dice de la siguiente manera: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? No te hablan de Lucifer. Derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Satanás sabía perfectamente que Dios estaba en el norte. Dígame algo, casualidad que a Papá Noel, una ideología humana, le digan que venga del norte, hermano, no es casualidad. Yo soy de los que pienso, por lo que dice la Biblia, la casualidad, hermanos, no existe. Todo pasa por algo, ya sea para un propósito divino o por un propósito del mismo diablo. Así que, mis hermanos, meditemos en esto. Ojo con lo que le estamos enseñando a nuestros niños. Las tradiciones que son de Navidad, hermanos, que aparentemente se ve una festividad tan inocente, es realmente aún más satánica que el mismo Halloween. ¿Escuchó cómo dije? Es más satánica que el Halloween, porque le digo algo a mi hermano: Halloween al menos el Satanás puede dar la cara, pero aquí en Navidad, mi hermano, Satanás lo camufla, no muestra a las luces, el arbolito se ve todo bonito, el pesebre, qué bonito, hermano, da regalos. Dígame algo, si la gente realmente quisiera celebrar el nacimiento de Cristo, supongamos que si fuese el 25, entonces no estaría en fiestas, no estaría en borracheras, no estaría en infidelidades, etcétera, lo que ustedes saben, hermanos. La gente celebra el 25 de diciembre solamente por darse tributos a gustos carnales, hermanos, y no para darle la gloria a Dios. Porque le apuesto, mi hermano, que aunque el mundo puede estar en un 25 de diciembre dándose festejos carnales, la iglesia puede estar exaltando el nombre de Dios, hermanos. Así que notemos esos 2 primeros puntos. El tercero, como ya vimos, Papá Noel vestido de color rojo, y aquí vimos que la segunda venida de Jesús dice que Juan en Apocalipsis 19:13 de que su ropa iba a estar teñida en sangre, hermanos. Cuarto punto, Papá Noel dice que da regalos, pero según la Biblia vimos que Cristo da la potestad de repartir el regalo. Ahora, sexto punto, según la tradición católica dicen que Papá Noel lo sabe todo. Como él lo sabe todo, ya que el niño, el adulto, la persona pide lo que Papá Noel desea obtener. Pero según la Biblia, esto tiene que ser una ofensa contra el mismo Dios, porque según la palabra, la Biblia dice que el único que lo sabe todo es Dios, no es nadie más.
Ni siquiera Satanás lo sabe todo. Escuche cómo dice la Biblia. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 39, hermanos. Primera de Reyes 8:39 dice: Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Note cómo aquí se reconoce que solamente Dios lo conoce, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Note, o sea que podemos decir que aún Dios conoce cuál era el propósito o la intención de por qué esa persona creó a Santa Claus. Note, interesante. De todos dice el texto bíblico. Entonces, hermanos, no andemos creyendo de que Satanás a través de Santa Claus sabe nuestros pensamientos. No lo conoce. Entonces, ¿por qué caemos en la tentación? ¿Por qué nos queda grande seguir una vida cristiana o tener una relación con Dios? Él nos analiza, hermanos, que es diferente. Satanás no tiene la potestad de leer su mente, pero solamente Dios sí lo puede hacer. Leamos otro texto. Vamos a leer Salmos capítulo 139. Salmos, el capítulo 139 y leamos el versículo 4. Salmos capítulo 139, versículo 4 dice de la siguiente manera: Pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Jehová, la sabes toda. ¿Quién es el único que lo sabe? Dios. Todo antes de que aún se lo diga. Mi hermano, Dios ya lo sabe. Satanás no lo puede hacer. No le enseñes a sus hijos. Pídele, hermano, que Santa Claus te lo va a conceder. Envíele este hermano a los hermanos católicos, hermanos, para que sepan que la Biblia es la que da la ordenanza con respecto a eso. Enséñele, hay que demostrarle a los hermanos católicos, evangélicos, hay que quitarle esa idea de Santa Claus. ¿Sabe por qué el diablo hace esto, hermanos? Él quiere distraer. Él quiere distraer con respecto a eso. Por eso si usted detalla el papel de Santa Claus, de Papá Noel, con las referencias y las características que posee este personaje, note que se está haciendo una burla y una falsificación del mismo Cristo. Por eso yo aquí le voy a mencionar ahora el punto número 7. Punto número 7, la cual Satanás utiliza para falsificar a Cristo a través de Santa Claus, mi hermano. Escuche bien. Satanás, a través de este personaje, usa a Santa Claus anunciando su venida. ¿Cómo así? Escúcheme bien lo que le voy a decir. La gente se prepara cuando llega el día 25 sí, de diciembre para preparar la venida de Papá Noel, porque supuestamente ya va a repartir los regalos. Note, hay una preparación, pero según la Biblia no lo hace Papá Noel. El que hace la anuncia de la venida es Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 de la siguiente manera: He aquí yo vengo como ladrón. Note cómo dice Cristo, yo vengo, o sea, Él es el que da la advertencia. ¿Qué me hace entender cuando vienen los días, se acerca el 24 de diciembre, para la medianoche? Quiere decir que no es Cristo, sino es Papá Noel el que me está avisando. O sea, que vuelve a burlarse del papel de su segunda venida, mi hermano. Qué terrible, yo me pongo a pensar en esto, mi hermano. Solamente Dios, Cristo es el único que nos da la potestad a nosotros para darnos la autoridad y el anuncio de su segunda venida, de su segundo regreso. Y bueno, yo le voy a decir algo, mire, aquí yo no estoy diciendo que Cristo va a venir en tal fecha, porque según la Biblia, en Mateo 24, nadie sabe ni el día ni la hora, mi hermano. Yo le recomiendo que si usted no ha visto ese video en YouTube, según la Biblia, los 144,000 van a saber el día y la hora de la venida de Jesús, solo los 144,000. Así que mi hermano, usted no va a garantizar si es un 144,000 o no, porque solamente Dios va a tener sellado a sus hijos en el tiempo del fin y solamente ellos van a tener ese privilegio, hermano. Búsquelo ahí en YouTube, también en una predicación que yo tengo, como debemos estar preparados para el cierre de la gracia. Búsquelo así en YouTube, en Adventista Actualizado, hermanos. Véase ese tema. Véalo, se va a dar de cuenta de que cuando Cristo dice, he aquí yo vengo como ladrón, se está refiriendo al cierre de la gracia, no cuando Cristo se manifieste por segunda vez en las nubes de los cielos, mi hermano. Así que bueno, volvamos al punto. Estamos en el punto 7. Cuando llega el 24, uno cree que Santa Claus está anunciando su venida, pero en la Biblia no es Cristo el que la tiene que anunciar. Ahora, octavo punto. Santa Claus traspasa las paredes. Si no hay chimenea, traspasa y deja el regalo, supuestamente.
Pero esto es una blasfemia contra Dios, contra el mismo Cristo, porque según la Biblia, el único que puede traspasar paredes, obviamente por poder propio, es Cristo, no Papá Noel, es Jesús. Note lo que dice Juan 20:19 de la siguiente manera. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana dice, estando las puertas cerradas, note, estaban las puertas cerradas y Cristo se manifiesta, escuche cómo dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús, note cómo dice, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea que Cristo traspasó las puertas que estaban cerradas. En ningún momento dice que se abrieron. Note, Cristo también es Dios y Él lo puede hacer. Esto fue después cuando resucitó, mi hermano. No es Santa Claus el que puede traspasar paredes. Notemos ese hecho tan interesante. Punto número 9. Cuando viene la tradición del 25 de diciembre a medianoche, para los niños es una sorpresa. Note cómo nos capacitan desde un comienzo. Nos capacitan de una manera sorpresiva de que ya viene Papá Noel. Me va a sorprender. Estoy preparado para el regreso de él y los regalos. Pero según la Biblia, mi hermano, no es Papá Noel el que viene de una manera sorpresiva, sino va a ser Cristo en su segunda venida. Noveno punto, hermano, nótelo. Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, note, no Papá Noel. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora, no te dice, factor sorpresa, el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también vosotros estéis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Note, el factor sorpresa va a ser Cristo. Y véalo, vuelvo y reitero, véalo en el canal que yo lo tengo. Esto se refiere a la cierre de gracia. No se está refiriendo cuando Cristo se manifiesta en las nubes de los cielos, mi hermano. Note, 9 puntos que Santa Claus usa para falsificar la venida de Cristo. Ahora, este punto que yo quiero hablar a continuación es que Santa Claus no ataca solamente a Cristo. Sabe que según la ideología de Santa Claus, comparada con la Biblia, Santa Claus también ataca al Dios Padre. Note este hecho, no solamente se mete con Cristo, con el Dios también Padre lo hace. ¿Cómo sabemos eso? Póngale cuidado. El Papá Noel lo camuflan con un personaje que tiene barba blanca y cabello blanco. Pero según la Biblia, a esta característica le corresponde es a Dios el Padre. Escuche cómo dice Daniel capítulo 7. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, sabemos que este es el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana, dice, limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo dice fuego ardiente, hermanos. Note que aquí dice que el anciano de días tenía un aspecto del pelo de color blanco. Dígame, ¿casualidad con Papá Noel? Tremendo como es el diablo. Yo me quedo impactado, hermanos, de cómo es que los niños, aun cuando escuchan este tema predicar, hermanos, yo prediqué este tema en estos días a un grupo pequeño y había niños. Pero hermano, la verdad hay que enseñárselo a uno de ellos. ¿Y sabe qué sean los niños? Los niños quedaron impactados de este mensaje. Ellos no se van a alejar de la iglesia por escuchar eso. Al contrario, el Espíritu Santo, recuerde, Él es el que va a orar en el corazón de estos muchachos. No solamente ellos, de los jóvenes, de los que son ya de la tercera edad. Dígale, enséñele la verdad. Este niño, yo recuerdo, una vez me dijo, ya no quiero saber nada de Santa Claus. Me da miedo, mejor quiero consagrarme más bien a Dios. Él mismo me lo dijo en el grupo pequeño, lo dijo en frente de los hermanos. Mi hermano, yo me pongo a pensar, gloria a Dios por eso. Porque Satanás quiere cada vez más confundir a la gente y en especialmente a los niños, porque desde los niños nos adoctrinan para que usted y yo pues estemos en el camino equivocado. Bueno, mi hermano, punto número 11. Según la tradición de Papá Noel,
Dicen que Papá Noel viene, no solamente viene solo, sino que viene con los remos, ¿no? También viene con los venados que van en la parte de adelante, pero según la Biblia eso es una blasfemia. Esto también es algo que ofende a Dios, porque Cristo en su segunda venida no viene con renos, no viene con animales, viene con toda la gloria de su Padre y con los ángeles. Dice Mateo capítulo 16, versículo 27 de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Note, aquí el mismo pasaje hasta dice que Cristo es el que va a dar el regalo o la recompensa dependiendo de cada quien cómo vivió en este mundo, hermanos. Ahora, punto número 12. Y póngase hermanos más firmes porque esto lo que lo voy a mencionar es terrible. Satanás le gusta falsificar a Cristo a través de Papá Noel cuando lo hacen ver a alguien gordo, alguien que vive con sobrepeso, hermano. Eso es lo que usted ve en televisión. Un man gordo ahí, dietético, me imagino hasta yo y todo. Note, si todo corresponde a Cristo, note, o sea que le está diciendo que ir a Cristo, que aún y así no se cuidó, algo que la Biblia no enseña. La Biblia perfectamente dice que Cristo practicó la reforma pro salud. ¿Cómo sabemos eso? Leamos Juan capítulo 6, versículo 38 de la siguiente manera. Note cómo dice: porque he descendido del cielo, note cómo dice Jesús, no para hacer mi voluntad. Yo le hago la pregunta: cuando Cristo bajó del cielo, ¿era una representación del maná, sí o no? Sí, porque Cristo también dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y note que aquí Cristo dice que Él ha descendido no para hacer la voluntad de Él mismo, sino dice de la voluntad del que me envió, o sea, del Padre. Ahora, póngase a pensar, hermanos, si el Padre fue el que envió maná al pueblo de Israel, ¿usted cree que ese pan no tenía los nutrientes suficientes para poder soportar al cuerpo o aportar al cuerpo para un beneficio de salud? Mi hermano, claro que sí. Claro que lo tenía que haber tenido. Por lo tanto, Cristo también tenía que practicar la reforma pro salud. Cristo era una persona saludable físicamente. Cristo no era gordo como Papá Noel. Note como Satanás lo camufla a través de ese personaje, hermanos. Note lo que dice Nehemías 9:15. Dice: le proviste pan del cielo para su hambre. Note, pan del cielo, y ese pan es Cristo. ¿Cómo podemos decir que Papá Noel es una representación de Jesús, pero gordo, hermanos? Note esa blasfemia y esa maldición que prácticamente Satanás usa con hacer eso con Cristo. Por ende, mi hermano, enseñémosle eso a los niños. Santa Claus es una provisión de una mente satanista. Santa Claus, cada uno de esos aspectos, y Papá Noel es una burla al mismo Señor Jesús. Por eso, mi hermano, yo siempre reitero de que nosotros no debemos participar en esto, hermano. No porque yo lo diga, no porque Alexander lo menciona, no porque el pastor se lo diga o se lo prohíba, sino porque la Biblia menciona que es mejor no hacer participación en eso. Dijo Pablo en Efesios 5:11: mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, o sea, mire cómo estás andando, no como necios, sino como sabios, hermanos. Hay que saber en estas fiestas qué son cosas buenas para poder retener y cuáles son las malas para desechar, mi hermano. Una vez una adventista me preguntó: bueno, ¿cuál es la mejor manera de celebrar la Navidad? Si la Navidad no tiene nada de malo, decía ahí, o sea, según en su ignorancia. Pero yo le voy a decir algo, mi hermano, mire, la palabra Navidad significa nacimiento, en sí la palabra no tiene significado. Por ejemplo, yo comparo la palabra Navidad con la palabra Halloween. Halloween significa la víspera de todos los santos, eso yo también lo hablé en el canal de YouTube. Y esa palabra víspera de todos los santos sí tiene una ofensa contra Dios, porque el único santo es Dios. Así que, mi hermano, la palabra Navidad, el problema no es lo que yo hago en ese día. El problema es yo seguir la tradición de la Iglesia Católica y seguir sus corrientes. Ese es el problema. O sea, cuando yo monto árbol de Navidad, cuando yo le enseño a una persona de que Santa Claus es una persona que te va a dar regalos, cuando yo monto un pesebre, idolatría,
Cuando yo, mi hermano, me pongo al nivel de la Iglesia Católica para incumplir e invalidar la ley de Dios. ¿Sabe, mi hermano? El año pasado, ¿sabe qué fue interesante? Yo me acuerdo en estas fechas. El año pasado, si no estoy mal, creo que fue un día sábado que cayó. Y el día 24 de diciembre, hermano, ese día sábado, ¿cuántos adventistas no fallaron, hermano, con incumplir ese mandamiento? Estuvieron en su fachada, con la familia y quebrantando el santo mandamiento de Dios. Ni estuvieron hasta el descaro, hermano, de hacerlo en pleno día del reposo. Ni siquiera pudieron esperarse para poder celebrarlo al día siguiente o el anterior. No, tenía que ser en el mismo sábado. Note qué mal podemos estar como iglesia, hermanos. Con razón, Juan dice que nuestra época es la Odisea. Somos una iglesia tibia, hermanos. Dice 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero, mire cómo dice Pablo, no quiero que ustedes hagan partícipes con los demonios. O sea que participar en la Navidad, mi hermano, es una fiesta demoníaca. Ah, pero es que eso es para los niños. ¿Qué dice Pablo? No quiero. Aquí no le está hablando a niños, aquí le está hablando a personas que son conscientes ya del Evangelio, mi hermano. Escuche cómo dice 1 Corintios 10:22. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa del demonio. ¿O provocaremos celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ah, hermano, es que yo voy a la fiesta con la familia para ver si los convierto y a ver cómo les hablo a ellos. Qué dice Pablo? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que la tentación? ¿Somos más fuertes que la Navidad? Y probablemente no nos agrade estar en ese ambiente, hermanos. El ser humano es muy terco. Yo siempre me pongo a pensar, nosotros somos los que tenemos la ideología de que porque como somos cristianos, somos los que tenemos la capacidad de poder enfrentar esto por voluntad propia cuando solamente lo podemos hacer a manos de Dios. Dígame algo, ¿cuál es la mejor manera de poder obedecer a Dios? Solamente se puede hacer a través de lo que nos dice el Evangelio para obedecerle. Ahí dice Pablo, no quiero que hagan partícipes con los demonios, o sea, de que no es lícito, mi hermano, poder estar en esas fiestas, ya sean familiares, amigos o aún con nuestra propia pareja, hermanos. Alguien me puede decir, bueno, mi hermano, es muy cierto con lo que me acaba de decir de Santa Claus, de todo esto, pero ¿qué tiene de malo la Navidad? ¿Por qué Dios lo prohíbe? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no menciona su palabra de tanto de este tema, hermanos? Hay gente que piensa de esa manera, pero yo le digo que está equivocada. La Biblia habla mucho con respecto a la Navidad y de cómo Satanás utiliza este sistema para engañar a los hijos de Dios. Así que le voy a poner un detalle con respecto a este tema. El problema no es cuando Cristo nace, porque alguien está diciendo, entonces usted está rechazando la celebración del nacimiento de Jesús. Claro que no, porque según la Biblia también nace un ser importante para nuestra vida. Dice Isaías 7:14, porque el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, o sea, dando un énfasis al mismo Cristo. Pero jamás la Biblia reitera que Cristo nació un 25 de diciembre. Sabe que según los relatos bíblicos, aproximadamente, hermanos, porque este es otro tema, aproximadamente Cristo nace entre septiembre y octubre, aproximadamente entre estos meses. ¿Cómo se sabe eso? Dice Lucas 2:12, esto le servirá de señal. Hallaréis al niño, escuche cómo dice, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, note. O sea que no podía ser épocas donde había frío, porque dice que el niño estaba envuelto en pañales, o sea, estamos hablando del verano, mi hermano. En esas épocas no son las mismas que nosotros tenemos de aquí de igual manera. Note, bueno, y de hecho, en todo lado en diciembre, estas épocas son frías. Y note que aquí dice que el niño estaba en pañales en un pesebre. No puede concordar, note, solamente un texto bíblico.
Pero yo les quiero decir algo interesante. ¿Sabe que aunque nosotros como cristianos no debemos celebrar lo que el mundo hace, hay algo que nosotros sí debemos de hacer? No solamente el 25 de diciembre, sino todos los otros días del año. Y es recordar, hermanos, el momento precioso del nacimiento de Jesús. Note lo que dice Elena White en Cada día con Dios, página 358, párrafo 5, de la siguiente manera. Aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar este sagrado acontecimiento. Note, tenemos que hacerlo. No solamente la muerte, mi hermano, porque yo le quiero decir algo. Si Cristo tuvo una muerte perfecta, es porque tuvo un nacimiento perfecto. Así que por eso a nosotros muchos todavía nos cuesta meditar en la muerte si aún no sabemos cómo fue su niñez y aún su adolescencia, su proceso de crecimiento. Por eso mi hermano le hace el deseo de toda la gente es qué detallazo habla de Cristo Elena White con respecto a la vida de Jesús. Sigue diciendo Elena White, no quiera, no quiera Dios que alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento. Note, a Dios quiere que hagamos recordatorio del nacimiento de Jesús, porque no tiene seguridad en cuanto, porque no tiene seguridad en cuanto a la fecha exacta. Hagamos todo lo posible para que las mentes de los niños se concentren en esas cosas que son tan preciosas para todos los que aman a Jesús. Enseñémosles que vino a este mundo para traer esperanza. Note, eso es lo que usted va a hacer con los niños el 25 de diciembre. Hábleles de que el verdadero que da regalos es Dios. Háblele que Él es el inmortal, Él es el que te visita cuando oras, no es Papá Noel. Háblele lo mucho que Cristo ama al ser humano. Note, dice Elena White eso, y tiene razón. En vez de hablarle de un ser que no existe y que es un demonio el que aparte hace todo esto, Jesús, mi hermano, es el que debe estar en el centro de la conversación que usted tiene con el niño o con la persona. Dice ella, enseñémosles que vino a este mundo para traer esperanza, consuelo, paz y felicidad para todos. Los corazones de todos respondan con gozo inefable al don infinito del Hijo de Dios, mi hermano. Así que eso es lo que nosotros debemos predicarle a nuestros niños. Por lo tanto, si la Biblia no aparece el tema del 25 de diciembre, que nació Cristo en esa época, entonces ¿quién lo inventó? Aquí yo me puse a leer un poco con respecto a la historia y todo comenzó primeramente en Egipto, aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo. Mire que los egipcios comenzaron a celebrar el nacimiento del dios Horus. Y qué casualidad que cae el 25 de diciembre, mi hermano. Pasó la época, pasa el tiempo y se le da honor a la diosa Mitra, la diosa de los persas, donde es la diosa del sol, según ellos, donde aproximadamente se da en el año 600, pero cae el 25 de diciembre, hermanos, 600, en el año 600 aproximadamente antes de Cristo. Note la falsificación que se hace, pero pasa el tiempo, nada cambia, hermanos. Sale Buda, se le dice el Dios iluminado, el Dios en Negal, en el año 563 aproximadamente, donde su nacimiento tenía que ser el 25 de diciembre. Luego pasamos lo mismo con otras culturas, mis hermanos. Le hablo del dios del baile, un dios griego llamado Dionisio, en el año 500 antes de Cristo aproximadamente, donde su nacimiento fue el 25 de diciembre. Ahora, ¿qué me dicen de Roma? ¿Qué me dicen de el enemigo principal en cuanto a las doctrinas, Roma? Estas personas adoptaron el nacimiento del dios Invictus, se llama así, donde cuyo nacimiento se dio el 25 de diciembre. Note, en ningún momento ni la historia, ni la historia ni la Biblia registra que Jesús nació el 25 de diciembre. Fueron dioses conforme a las culturas paganas que ellos adquirían, hermano. ¿Y sabe qué es lo peligroso de esto? Que según la Biblia, estos dioses son los mismos demonios, hermano. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Nótelo. Deuteronomio capítulo 32, 17, hermanos. A los demonios. No es Dios.
Deuteronomio 32:17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Note que esa palabra Dios está con D mayúscula, o sea que es un énfasis del verdadero Dios. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Dice, a dioses que no habían conocido. Ah, hermano, yo no conozco a Buda. Hermano, yo no conozco quién es el tal Horus. Note, a dioses que no conoces. ¿Verdad cómo concuerda todo, no? ¿Cómo concuerda de que cuando el mundo celebra el 25 de diciembre, hermanos, no le está dando tributo a Dios? Le está dando tributo a puros demonios, hermanos. Note, lo está diciendo el texto bíblico. No lo estoy diciendo yo y conforme a la historia, lógicamente. El 25 de diciembre también nació el dios Tammuz, el dios del sol en Babilonia, en el año 400 aproximadamente, 450 antes de Cristo. Son pura celebración de demonios, ¿no? De diferentes culturas paganas. Entonces yo le hago la pregunta, ¿qué es más satánico? ¿El Halloween o la Navidad? Note, interesante mi hermano, ¿no? Ahora, ¿sabe que la Iglesia Católica admite, los mismos católicos admiten de que la Navidad es una fiesta que va tributo al paganismo? La Iglesia Católica lo admite, pero yo cuando digo esto, yo no me estoy refiriendo a la gente que va, va a la misa y no conoce. Estoy hablando de los obispos, cardenales, católicos de alto rango de la jerarquía papal. Usted puede leer la confesión en la siguiente cita que le voy a dar, hermano, nótela. Enciclopedia Católica, edición 900 de 1911, bajo el título de la Navidad. Dicen ellos, la Navidad no estaba entre los primeros festivales de la Iglesia. La primera evidencia de esta fiesta es de Egipto. Note, lo dice un escritor de la Iglesia Católica, no lo dice un adventista. No solamente lo dijo también Dios, lo está diciendo un mismo católico. Además, dice él, las costumbres paganas, dice, que se centraban alrededor de las candelas de enero, gravitaban alrededor de la Navidad, o sea que era algo paganismo, dice él. Otra cita, Enciclopedia Americana, edición de 1956, dice, la Navidad no era observada en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya que la usaban generalmente era para celebrar las muertes de las personas notables. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Un católico está diciendo que se celebraba la Navidad era en conmemoración de los muertos, personas muertas notables en lugar del nacimiento de esas personas. Terrible, hermanos. Con razón, hoy en día, las muertes de las personas que están a nivel mundial, lógicamente a nivel mundial, siempre se dan mayormente en estas épocas para Navidad. Para diciembre es donde la gente aparece más muerto. Claro, en Halloween el peligro son los niños, pero cuando llega diciembre, hermanos, la muerte es en general para todas las edades. Note, o sea, el satanismo abunda, lo dice un cardenal católico y tiene sentido. Esto, hermanos, una vez yo recuerdo que alguien me dijo, bueno, ¿usted por qué cita fuentes de la Iglesia Católica? A mí solamente cíteme la Biblia, porque Jesús también hizo eso. ¿Cómo, hermano? Explíqueme eso, demuéstremelo. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, la parábola de Rico y Lázaro? Cristo sacó esa parábola de unos escritos y una historia egipcia, o sea, ni siquiera eran las mismas propias palabras de él, sino que la explicó para entenderle a los judíos de que estaban en una doctrina errónea con respecto a la inmortalidad del alma y el infierno. Lo mismo pasa acá. Yo puedo tomar otros textos, en este caso de la Iglesia Católica, que confirman de que lo que dice la historia es verdad, y eso se le conoce como texto extrabíblico. Texto extrabíblico significa que no está en la Biblia, pero tiene armonía en la Biblia, o sea, extraídos de otros libros. Así que mi hermano me lleva a la siguiente pregunta, y esto más que todo es para los adventistas. ¿Acaso usted y yo debemos poner árbol de Navidad en la casa y aún en la iglesia? Porque notemos que aunque usted le haga todas estas pruebas, si usted le muestra con una persona un escrito está, con lo que dice la historia, aún no le hace falta, aún no le cuesta entender de que la Navidad todavía sigue siendo del paganismo, mi hermano. Y usted ve católicos, adventistas, cristianos que dicen que yo
yo aún puedo colocar el árbol de Navidad porque no tiene nada de malo, mi hermano. Pero notemos el origen con respecto a qué es lo que tiene con respecto a ello. Note el origen o con qué propósito se celebraba el árbol de Navidad. Antiguamente no era árbol de Navidad, pero note que los árboles eran usados para la idolatría. Note lo que dice Deuteronomio capítulo 12 y el versículo 2. Deuteronomio capítulo 12, versículo 2 dice de la siguiente manera: destruiréis enteramente todos sus lugares. Note, es una orden de Dios. Donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron sus dioses. Note cómo lo sirven. Escuche bien. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Cómo dice? Árbol frondoso. Yo pensé que no podíamos idolatrar árboles. Yo creí que no tenía nada de malo, pero note, este texto bíblico no está hablando para los paganos. Este texto bíblico está hablando a la misma iglesia. La misma iglesia estaba metida ahí. Note, ¿cómo sabemos eso? Versículo 1, ahí mismo, Deuteronomio 12:1 dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner en obra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres, que te ha dado para tomar posesión de ella, todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Note, el mandamiento fue explícito para la iglesia: no idolatrar aún los árboles. Primera de Reyes 14:23, mi hermano, por si no le bastó. Dice, porque ellos también se edificaron, note, gente se edifica a sí misma, lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol. ¿Cómo? Todo árbol frondoso, o sea, agradable. Y aún este mandato era para la iglesia en el tiempo cuando se escribió esto, hermanos, aproximadamente en el año 1440 antes de Cristo. Dice en el versículo 22, Primera de Reyes 14:22, dice: Judá hizo lo malo. ¿Quién? La iglesia, el pueblo de Dios, Judá, ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, hermanos. Usted dice, bueno, mi hermano, pero es que eso se está refiriendo a otra cultura, se está refiriendo a otro término, no, eso no es para nosotros, pero yo siempre, hay un texto que siempre se me viene a la mente cuando un hermano me dice eso, y es Eclesiastés 1:9. ¿Qué dice Eclesiastés 1:9? Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Note, o sea, lo que pasó en Primera de Reyes, lo que pasó en Deuteronomio, así será en el futuro. Lo dice Salomón, Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue pasado? Así mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Dice el texto bíblico, lo mismo que se hará. Pues no hay nada nuevo debajo del sol, o sea que se repite. La gente sigue en la idolatría con respecto a los árboles. Note, y estoy aplicando a árboles aún de Navidad, porque eso es lo que los adventistas aún justificamos. Y nos decimos creer que hacemos la voluntad de Dios. Mi hermano, necesito más pruebas, no le basta. Le doy otro texto. Segunda de Reyes 16:4 dice, Segunda de Reyes 16:4 dice: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso, mi hermano. Vuelve a mencionar el árbol. Ahora, yo quiero enfatizar algo con respecto a eso. ¿Qué pasa a nosotros como adventistas, como cristianos, que sabiendo esto, desobedecemos? Sabe, mi hermano, que cuando una persona pone en práctica la idolatría, que es uno de los pecados que Dios más detesta, sabe que el pecado que Dios más detesta es el orgullo, pero la idolatría es uno de los pecados que también están dentro de la lista que Dios odia, hermano, porque no es solamente, no es a la persona que no sabe, porque eso es ser una persona que es ciega, pero es ciega porque aún no conoce. Pero cuando una persona es ciega por voluntad propia, hermanos, aquí es donde Dios actúa sobre la desobediencia de los hijos de Dios. Dice Segunda de Reyes 17:20, hermanos. Escuche lo que pasa con las personas que saben y no hacen. Y desechó Jehová. ¿Cómo? Dios desecha. Dios también puede desecharnos, hermanos. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Hermanos, que yo siento que Dios no me responde. ¿Sabe, mi hermano, que uno de los motivos, digo uno, porque hay más,
uno de los motivos según la Biblia es este. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? Porque yo he sido desobediente. ¿Cómo quieres que te atiende, dice Dios, si aún sigues en la idolatría? Claro, llamamos idólatras a los católicos, esos pobres que cargan estatuas, le besan la mano al cura, no saben ni siquiera, pero nosotros que nos decimos conocer la verdad. Hermano, nada de malo tiene colocar un árbol de Navidad. Ahora, ¿qué piensa de eso? ¿Ya cambió su concepto? Malo, hermanos, tiene mucho. Desecha, dice Dios, ahí dice, hasta de su presencia, echarlos de su presencia. Con razón yo no veo el actuar de mi vida, de Dios en mi familia, en mi trabajo, con razón. Y no digo que ese sea el caso, no siempre, porque hay muchos motivos por los cuales nos puede pasar cosas malas. Puede ser pruebas, pero este es uno de los casos, hermanos, que las cosas malas vienen por la desobediencia de uno. Yo me puse a ver en internet, hermanos, qué decía la historia con respecto al árbol de Navidad. Y me encontré con diferentes versiones, hermanos. Una de ellas decía que los germanos y los nórdicos inventaron el árbol porque creían que había poderes sobrenaturales sobre estos. Y pues creían que los árboles eran dioses. Note que eso ya va algo en contra de la Biblia. Otra historia recalca es que el origen de el árbol navideño se remota en Alemania a partir del siglo VIII, cuando supuestamente un personaje llamado Bonifacio taló un roble dedicado a Thor. Note, a Thor. ¿Cuántos le suenan a ese personaje? El superhéroe ese. Donde dice que tras leer el Evangelio, o sea, esta persona alcanzó a escuchar de Dios, ofreció un abeto, un árbol de paz que representaba la vida eterna, adornándolo con manzanas y velas, ¿no, hermano? O sea, que este hombre conoció el Evangelio y como gratitud quería darle a Dios un árbol con manzanas y velas. Note, yo no sé si en este punto ya esta persona sabía si eso era correcto o no, hermanos, porque bueno, de pronto no sabía y lo hizo por ignorancia. O podía haber pasado como Caín. Caín sabía la voluntad de Dios, pero ofreció a Dios algo que Dios jamás le pidió. A él le pidió fue un cordero. Lo mismo con esa persona. No sabemos si el árbol fue por buena voluntad o ya conociendo y aún lo hacía por rebeldía, mi hermano. Así que, ¿cómo tener un árbol de Navidad sabiendo que aún la misma Biblia lo dice? Note, ya les di los textos bíblicos. Ahora, hay adventistas que dicen, no, mi hermano, yo para la Navidad, Elena White dice que no tiene nada de malo colocar árboles en nuestros templos. ¿Cuántos han escuchado adventistas que dicen eso? ¡Adventistas! Y sabe que lo que más me da curiosidad de este tema, hermanos, es que estos adventistas que meten el espíritu de profecía para argumentar lo que ellos piensan, siempre utilizan los escritos de Elena White para estas fechas. Ah, pero cuando se acabe diciembre, hermano, cíteme solamente la Biblia. ¿Cuántos han escuchado eso, hermano? Cíteme solo Biblia, no me cite espíritu de profecía. Ah, pero cuando llega a estas fechas, le conviene citar el hogar cristiano. Ahora, hermanos, leamos atentamente esta cita, anótela, póngale bien cuidado su contexto para ver de qué es lo que está hablando Elena White. El hogar cristiano, página 438, párrafo 2. Está en el capítulo 77, dice, ¿tendremos árbol de Navidad? Pregunta. Dice Elena White, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas. Note, ¿para qué era el árbol? Para ofrendas. ¿Pero por qué? Sigamos leyendo. Dice, para que colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. O sea que había una escasez económica, la cual el árbol de Navidad se tenía que hacer con un propósito de recoger ofrendas para la situación de la iglesia. ¿Sabe que muchos adventistas sabe por qué no lo ven de esta manera? Porque uno dirá, bueno, el hermano Alexander está inventando. Cuando usted lee esa cita hay un asterisco. Ese asterisco tiene una página de nota, en la pie de página tiene una nota donde dice, en el artículo se aludía a ciertos proyectos de construcción y entonces en ejecución las referencias se insertan aquí porque los principios presentados tienen la aplicación
para el día de hoy. Note que ahí decía que era por temas de construcción, o sea que el árbol era en sentido y de propósito para dar ofrendas. Note, no para seguir una tradición católica. Volvamos a leer la cita para terminarla de leer por completo, hermanos. Escuche cómo sigue diciendo Elena White. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, la cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, note cuál fue la respuesta. Podéis obrar como lo hace el mundo, note, puedes hacerlo, ojo, al método como lo hace el mundo. Pero note que el Enahuay ofrece otra disposición o otra intención con el árbol de Navidad. Note, si estáis dispuestos a ellos o a actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo, el elegir un árbol fragante y el colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. Note, ¿con qué intención debemos colocar un árbol de Navidad? Para recoger ofrendas, y ese árbol tiene que ser de manera fragante o natural. Pero ¿por qué no lo hacemos entonces durante el transcurso del año? ¿Por qué los adventistas tenemos que colocar el árbol de Navidad precisamente en diciembre? ¿Por qué? Porque seguimos la tradición de los hombres. Si nosotros quisiéramos hacer realmente la voluntad del Señor, haríamos lo del árbol para todo el resto del año, no solamente para diciembre. Ahí es donde se diferencian las intenciones. Esto es lo que a mí personalmente me molesta cuando alguien quiere defender un rito babilónico y quiere poner el mismo estatuto al nivel de Dios, cuando lo podía haber hecho todo el año y lo deja precisamente para la tradición católica. Así que mi hermano, hay un principio bíblico que yo le quiero comentar con respecto a eso, y es de que si usted va a participar en estas fiestas con su familia, porque yo sé que hay gente que solamente puede ver a sus familiares en estas épocas porque durante el transcurso del año no puede por el trabajo, entonces yo le voy a dar el siguiente consejo, hermano, ponga bien atención. Solamente para las personas que pueden ver a sus familiares en Navidad, note, si usted puede verlo en otro tiempo, mejor no vaya a esas fiestas de Navidad, todo eso porque usted sabe que el enemigo abunda más que usted. Pero si tiene un familiar allá, ¿cuál es el consejo? El consejo, mi hermano, es que usted póngase en el lugar de las personas, ore a Dios y tenga la sabiduría suficiente, mi hermano, para yo como en esa fiesta, por lo menos uno, váyase con la semilla de Dios. Uno por lo menos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20 al 23. Yo lo traduje en la Biblia de Nueva Traducción Viviente. Escuche cómo dice Pablo. Cuando estaba con los judíos, vivía como judío. Escuche bien la expresión que él hace. Para llevar a los judíos a Cristo. Note, me pongo en el lugar del católico, dice Pablo, o en el judío. Vivo como él, pero ¿con qué objetivo? Para llevar a los judíos a Cristo, porque los judíos lo habían crucificado. Eso es lo mismo que yo debo de hacer. Yo no necesariamente tengo que contarle a todo el mundo de qué iglesia vengo, en qué creo. No, sea inteligente, mi hermano. Dice Pablo, para llevar a los judíos a Cristo. Yo, ¿cómo le hago, mi hermano? Hay que tener sabiduría, discernimiento para poder hacer eso. Sigue diciendo él, cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, note, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Porque recordemos que según la Biblia, hermanos, estar bajo la ley significa personas que aún quebrantan los mandamientos de Dios. Eso significa, los evangélicos lo interpretan todo lo contrario, creen que estar bajo la ley es hacer obras buenas. Cristo ya hizo todo por mí, yo hago lo que se me dé la gana. Eso es lo que así es como ellos lo interpretan. Pero Pablo dice que él quiere llevar a Cristo a los que están sin la ley. ¿Por qué?
porque sabemos que Cristo y la ley tienen un reflejo y un paralelismo del uno al otro. Sigue diciendo él en el versículo 21, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, hermanos. Tremenda traducción que me dejó el escritor de Pablo, hermanos. Así que ese es el consejo. ¿Quiere estar en Navidad con su familia? Tenga sabiduría, discernimiento para cómo yo presentarles a Dios. Mi hermano, espero que el tema le haya sido claro. Hay muchas cosas por la cual hablar con respecto a la Navidad, pero si usted tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto, yo le recomiendo que por favor déjeme las preguntas en la caja de comentarios, las voy a leer, voy a estar pendiente con respecto a eso y que los estudios que nosotros estamos dando aquí por YouTube sea para la honra y la gloria de nuestro Dios, mi hermano. Así que voy a ponerme de rodillas para orar. Señor que estás en el cielo, buenas tardes, damos gracias una vez más porque pudimos presentar tu palabra. Hemos visto lo grave que Satanás a través de estos ritos o festividades que celebra el mundo, Señor, ha estado engañando a muchas personas, pero sin embargo, también hay un grupo, Señor, de tu iglesia que quiere levantarse para poder predicar la verdad presente, Señor, para poder estar actualizado, Señor, con tu espíritu. Y no hay nada mejor que advertir al mundo con respecto a los engaños de Satanás, de que tú vienes pronto y que la verdad presente siempre tiene que ser tocada para nuestros tiempos. Bendice, Señor, a las personas que van a ver este video, que van a tener este estudio, para que tu Espíritu Santo pueda seguir siendo una influencia para cada uno de nosotros. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mi hermano. Dios lo bendiga y feliz resto de Santo Sábado.